3 años y medio de edad, estando en Madrid, mi padre tenía contacto con una emisora de radio que se llamaba Radio Centro, donde editaban unas revistas que en la gran parte de sus números era una revista como, no sé si quincenal o mensual, donde venían pues los personajes populares de aquellos años, de la época de los años 60. Y cuando mi padre viene a mi casa en una de las ocasiones con un lote de revistas atrasadas, de pronto, pues lo que suele pasar en los niños, la curiosidad de ver qué es lo que trae y tal, y entonces de pronto me fijo en una portada de un rostro de una chica que por aquel entonces tendría ya unos 19 años más o menos, 18, 19 años, con una cara que me impactó, con unos ojos azules, pero con una mirada ya un poco incluso melancólica, que no era la típica mirada que el gran público conocía, sino que tenía ahí algo que a mí me hizo que me fijara de tal manera que me provocó un impacto, y con aquellos primeros rotuladores que te regalaban en los Reyes o en los cumpleaños, y esas libretas de incluso de rayas o de cuadritos que había antiguamente, pues me fijé de tal manera que intenté copiar aquella cara, porque yo lo que hacía hasta entonces eran los primeros garabatos, los primeros muñecos, pero aquella cara me impulsó de tal manera que intenté copiarla. Y entonces, con el tiempo, mi madre me fue contando que se trataba de un artista que era de Málaga, de donde era la familia, y que correspondía al nombre artístico de Marisol, Pepa Flores. Fue tal el impacto que con los años ella me iba hablando, ella mostraba incluso los dibujos que yo iba haciendo en aquella libreta, y la gente que venía a casa, los vecinos, pues veían que aquella cara, lógicamente pintada como un poco muñeca, pero la gente reconocía que era Marisol. Con los años aquella cara la fui perfeccionando. Luego entré cuando tenía 10 años, primeramente empecé a participar en los concursos con 5, con 6 años, ganaba los primeros premios, y ya con 10 años yo tenía una profesora en el colegio de Educación General Básica en Málaga, y esta profesora era, aparte de que daba entonces religión y daba sociales, que se le decía entonces, ella vio en mí unas cualidades porque había estudiado también en la Escuela de Bellas Artes. Era profesora de dibujo y pintura, pero se dedicó a la docencia, a la enseñanza. Y vio las cualidades y habló con mis padres y les dijo: este niño tiene grandes posibilidades de ser un gran pintor, porque siendo tan pequeño se ven unas cualidades increíbles. Ella me dio incluso unas primeras clases fuera de lo que era el horario que teníamos en el colegio. Cuando ya terminábamos, pues me dejaba una hora más en la sala de profesores y me daba unas clases particulares, y para que no se viera el partidismo, pues hizo que de otras clases que había niños que tenían una afición al dibujo, a la pintura, pues entonces también los unió, aunque realmente ella estaba sobre todo más enfocada en mí. Habló con mis padres, les dijo sería conveniente cuanto antes. Mis padres se informaron, y en la Escuela de Artes Aplicadas, Oficios Artísticos, que estaba en la Plaza de la Constitución, lo que hoy es el Ateneo, en aquel tiempo era la escuela, una escuela de carácter casi decimonónico, porque tenía ese aire de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, incluso fue una escuela donde dio sus primeros clases, incluso su propio padre, pues nada más y nada menos que Pablo Picasso. Cuando yo llegué a esa escuela, empecé con 10 años, había un sitio que estaba acordonado con una reproducción al carboncillo de un marino de estos, de un marinero ya mayor, una pipa, y era de Picasso, que en aquel tiempo
pues la verdad que en España no se conocía demasiado. Aquel tiempo no se le daba lo que luego después, años más tarde, estaba un poco, digamos, pues sí, se escuchaba, pero no tenía la importancia que se le ha dado al cabo de los años, ¿no? Y entonces, pues yo llegué, mi padre me dijo, bueno, yo te apunto a la escuela, pero yo no te puedo llevar todas las tardes. Nosotros vivíamos en la zona de Carlos Haya, la zona de calle Castilla, y esto estaba en la Plaza de la Constitución. Con 10 años, en aquel tiempo, que un niño tuviera que coger un autobús, hoy esto casi impensable, pero en aquel tiempo se hacía. Es decir, quizá a lo mejor, no sé si es que había mayor seguridad, pero hoy da más miedo, hoy no es tan factible ver a un niño de 10 años en un autobús todos los días, pues yo salía del colegio a las 5 de la tarde, iba, merendaba y luego ya a las 7 tenía que estar en la escuela. Y me llevó el primer día en el autobús para enseñarme el camino, de cómo lo tenía que hacer. Pero ya luego a partir de entonces yo solo, imaginaos además las noches estas de invierno, con lluvia, saliendo a las 9 de la noche, que a las 9, hoy ya a las 6:30 es de noche, ¿no? Pues en aquel tiempo, imaginaros a las 9 de la noche salir, daba como hasta miedo, ¿no? Pero era tal el deseo que yo tenía de aprender, que así fue, y empecé en la escuela de arte. Los primeros dibujos eran prácticamente borrones, porque yo no tenía conocimiento de lo que era un carboncillo, de lo que era un difumino. Cuando llegué yo estuve casi a punto de tirar la toalla. Veía a la gente que ya llevaban más años en aquellos pupitres que estaban, justamente era un tablero pegado a la pared, en la parte de arriba nos colocaban pues una figurita que a lo mejor era un cuadrado con volumen de escayola, una circunferencia con volumen. Era lo primero para empezar a aprender a conocer lo que eran los materiales, a saber cómo había que iluminar pues las luces, las sombras, y ese era el comienzo como se hacían las cosas antiguamente, porque hoy en día todo esto ha cambiado mucho. Hoy ya se le abre la creatividad al alumno prácticamente enseguida, pero yo soy partidario de que los pintores, al igual que como cualquier otra profesión, es muy importante conocer lo que es el oficio, lo que es la técnica. Ya habrá tiempo luego de crear, de soltarse, de hacer lo que uno considere oportuno, ¿no? Pero en aquel tiempo sí era muy importante, ¿no? Y claro, empezaban las primeras decepciones, porque yo estaba acostumbrado al lápiz grafito de dibujo que se utilizaba con aquellos blocs que teníamos en el colegio, y de pronto encontrarme ya con un papel que entonces se llamaba Ingres, yo creo que ya no lo he vuelto a escuchar, pero papel Ingres que tenía un poquito de arruga, de textura, y entonces bueno, pues los primeros eran, vamos, para tirarlos a la basura. Era terrible. Mi padre me decía, pero es que yo esto no lo sé si voy a poder. Yo estaba acostumbrado a que me aplaudían mis dibujitos y mis cosas, pero encontrarme con aquello fue muy decepcionante. El caso es que al cabo ya de unos 3 o 4 meses ya estaba en un lugar de sección. ¿Cómo? No lo sé, pero yo me fijaba, porque yo creo que mi gran enseñanza siempre ha venido a través de la observación, como sucede con la ciencia, que no es más que observación, es decir, es mirar, desear, conocer, esa inquietud de querer absorberlo todo, ¿no? Era lo que a mí me motivaba. Y viendo otros alumnos que ya llevaban más tiempo, yo me paseaba de vez en cuando, ¿no? Tanto es así que a veces los profesores me decían, a tu sitio, Montiel. Pero yo tenía esa inquietud de ver cómo otros lo hacían, de ver cómo, más que incluso la propia enseñanza que te hacían los profesores, que prácticamente te enfrentaban así directamente al papel y con los elementos que tenías y hacías los primeros dibujos.